Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Dispuestos a seguir investigando acerca del tema del que estamos tratando en las últimas semanas, el tema de los Nefilim? Porque yo estoy entusiasmada y yo creo que Daniel también está muy entusiasmado porque simplemente con ver esta camiseta que se nos ha puesto haciendo juego con el set de televisión, me encanta, Dani. Sí, la verdad es que como decimos en España, nunca mejor dicho, esta camiseta es un puntazo. Bueno, puntazos o no puntazos, el caso es que el tema de los Nefilim siempre será un punto de conflicto dentro de nuestra teología e incluso dentro de la ciencia, yo creo, ¿no, Dani? Sí, mira, y además creo que en todos los temas que hemos venido tratando en estas semanas, ¿no? Hay mucha gente que se está poniendo en contacto con nosotros y fíjate, es muy interesante porque hay algunas posiciones en cuanto a las diferentes interpretaciones de lo que son los Nefilim. Algunas posiciones, y sobre todo una posición que es la que defiende que son ángeles híbridos, que de cierta manera a veces me siento un poco incluso atacado en redes sociales, porque yo creo que es importante que a la hora de ver algo en la palabra que no está claro, tengamos la suficiente, yo creo que humildad y temor de Dios como para exponer lo que pensamos que es, pero si la palabra de Dios no lo asegura, no hagamos un dogma de ella, no hagamos, como se dice, de nuestra capa un sayo, no hagamos de nuestra opinión un dogma de fe, ¿no? Y es importante que nos acerquemos al tema y que nos acerquemos con interés, de profundizar, de aprender, de ver cuáles son las posibles opciones. Realmente no tiene mucha importancia lo que es un nefilim o no es un nefilim en sí, doctrinalmente no nos quita ni nos da la salvación, pero lo que no ha de ser es un vehículo de confrontación entre diferentes cristianos. Exacto, ni de piedra de tropiezo, y es que efectivamente este tema puede ser un tema de oposición y conflicto. Pero bueno, nosotros no buscamos eso y lo que está claro es que intentamos ser lo más rigurosos posible a la hora de establecer un argumento acerca de lo que puede significar la palabra Nefilim. Y hoy vamos a tratar este tema, pero desde una perspectiva totalmente diferente y para mí bastante asombrosa. Vamos a dejar a un lado el tema de que los Nefilim fueran híbridos entre ángeles caídos o humanos, o el tema de los setitas y cainitas, como hemos visto anteriormente, y vamos a centrarnos en una nueva forma de entender qué puede ser la palabra Nefilim o una nueva forma de posición acerca de este tema. Es la posición que determina que los Nefilim son reyes o gente de alto rango y ciertamente corrupta. Vaya, o sea, espera, me estás diciendo que cuando llegan a la tierra lo que se encuentran son personas corruptas o tiranas o guerreros, pero ¿de dónde vienen? Vamos a verlo más adelante, vamos a verlo, pero vamos a empezar desde el principio y vamos a recordar qué significa la palabra Nefilim, que es un término en hebreo que no significa solamente gigante, sino que tiene otras acepciones, como hemos dicho anteriormente. Y las principales son, aparte de gigante, matón o tirano. Desde esta percepción o punto de vista del término Nefilim ya las cosas van cambiando. Si dejamos a un lado eso de ser gigantes en estatura o en violencia o en fortaleza, vamos a centrarnos en esto de matón o tirano. Oye, una pregunta, porque me parece que en todo esto yo estoy aprendiendo muchísimo. Y yo. Y muchísimo de ti, que eres la teóloga, que estás, no estás, no te vas a algo a internet y sacas una cita, como veo que hay otras personas que sí hacen, sino que te vas e investigas las fuentes originales. Pero hay una cosa que me interesa mucho, ¿no? A la hora no solo de estudiar este tema, sino de cualquier otro tema
en el Antiguo Testamento. El hebreo es una lengua que, sobre todo el arcaico, que una sola palabra podía significar muchas cosas. No es como ahora que las palabras son mucho más específicas. ¿No? Y yo creo que es importante que la misma palabra no tiene por qué utilizarse en diferentes lugares significando lo mismo, ¿no? Al igual que pasan algunas palabras hoy en día en nuestro idioma, ¿no? Y qué interesante, porque realmente en todo esto, a la hora de pensar en el hebreo y cómo hablaban, cómo uno tenía que tener muy bien aguzada su percepción para saber qué es lo que la persona le estaba comunicando, ¿no? Aparte de lo que signifique Nefilim, ¿no? Sino qué interesante el hebreo arcaico. Y es muy interesante, y tú bien lo has dicho, porque cabe recordar, y vamos a intentar estudiar este concepto no desde un fundamentalismo o un literalismo radical, porque desde entonces sabemos, si lo hacemos desde esa percepción, no vamos a encontrar una solución. Pero también tenemos que entender, como ya hemos dicho en otros programas, pues como el background del autor de Génesis y a lo mejor el tipo de lenguaje que él utilizaba no lo entiendo yo, una mujer del siglo XXI, pero a lo mejor el tipo de lenguaje que él manejaba sí que era perfectamente conocido dentro del público al que él se iba a dirigir con este mensaje. Pero fíjate, vamos a hacer referencia a Herbert Carl Leupold, que fue un famoso exégeta americano del siglo pasado, que en sus comentarios sobre el libro de Génesis afirmó, haciendo referencia a la interpretación de Lutero de que los Nefilim eran tiranos... Espérate, escuché que alguien decía en internet repetidas veces, el abanderado de los híbridos, que Lutero decía que eran híbridos. En los Nefilim eran híbridos, ¿no es así, no? Lutero decía precisamente, él dice que eran tiranos. Anda. Y entonces él dice, bueno, pues haciendo excepción, Leupold, refiriéndonos a lo que decía Lutero, esto implica que es posible que estos Nefilim fueran reyes poderosos de la línea de Caín que tenían grandes harenes. Y él sigue diciendo, y aparentemente, un tipo de hombres que fueron el clímax de todos los que inspiraron el miedo, como obviamente lo indica el pasaje que estuvimos analizando la semana pasada, números 13-33, donde estos espías, al ver a estos gigantes de estatura o a los descendientes de Anak, lo primero que le vino a la cabeza fue terror y miedo. Qué interesante, porque también, o sea, pudiera ser también que en el pasaje que se nos narra de los espías, a lo mejor Dios también está hablando de la mitología que entonces se relacionado con Enoch y demás, con el libro de Enoch y demás, con ese tipo de pensamiento de leyenda, ¿no? Y a lo mejor ellos también estaban llegando allí, estaban hablando no de algo que existía, sino de algo que les habían contado, que existían unos gigantes, ¿no? Lo cual no significa en ese contexto que los gigantes existiesen, simplemente que ellos, es como si alguien va y dice, es que he visto un fantasma. Claro, no. Y bueno, realmente lo que tú ves ha sido la sombra de la cortina, pero piensas que es un fantasma porque debido al miedo, de acuerdo, tú haces una interpretación de lo que tienes delante. Sí, volvemos a la típica pregunta, ¿no? ¿En qué punto el mito es más verídico que la historia misma, ¿no? Entonces, estamos en una época precientífica donde su forma de pensar y plantear las cosas no es igual que la nuestra. Pero bueno, vamos a ir poco a poco entrando en tema, pero aquellos que sostienen que es la posición de la realeza, pues precisamente, como he dicho, esto miran a los hijos de Dios, esos famosos hijos de Dios que no sabemos qué significaban, unos dicen que eran ángeles caídos, otros que eran el linaje de Set, pues ellos consideran que estos hijos de Dios son reyes polígamos, nobles o tiranos, quienes se ven ellos mismos como dioses. ¿Por qué digo esto? Pues fíjate, tenemos que recordar el patrimonio cultural de los pueblos que rodeaban a Israel y que estaban en todo Mesopotamia. Y tenemos que entender que en esta época los reyes tenían el título de ser hijos de Dios. Claro, o sea, si te vas a Moisés, ¿de dónde viene? De Egipto, ¿de acuerdo? Educado en la cultura egipcia. Y para ellos los faraones eran hijos de dioses. Y tenemos toda la mitología, que algunos piensan que sí, que son marcianos y demás, que no entran en eso, pero toda la mitología griega que se ven en grabados en las pirámides, ¿no? Que se escenifica al faraón como hijo de Dios, ¿no? Qué interesante, ¿no? Fíjate, el faraón era conocido como el hijo de Ra. Los reyes sumerios, como
los hijos de Anu, el rey babilónico como el hijo de Dios, Marduk. Entonces, considerando este aspecto bastante ignorado y olvidado, pero que es crucial y esencial, este texto como que recobra sentido. Es posible que efectivamente Moisés estuviese hablando de una clase determinada, hijos de Dios, que sencillamente eran los que estaban en el poder, porque en esta época así era como eran conocidos los reyes, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, si leemos Génesis 6, 4, el texto recobra otro tipo de significado y nos vemos que es un texto protesta como consecuencia de un poder que es totalmente tirano y que obviamente se está apartando de todo lo que tiene que ver con Dios y que desembocó en el juicio del Señor. Ah, interesante. Qué interesante. O sea, realmente lo que estaba juzgándose no era, como algunos dicen, una genética híbrida ni nada por el estilo, sino únicamente lo que se juzgaba es lo que Dios juzga. Lo que Dios juzga, que es tu corazón. Tu corazón. No tu estatura, es tu corazón lo que Dios está preocupado. Es así. Entonces es interesante porque, bueno, pues la autoridad real manaba directamente de la autoridad divina. Y este tipo de filosofía política también la podemos ver dentro de la Biblia. El propio David en el Salmo 2, 7, 8, él manifiesta, dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Él mismo se considera rey y se considera hijo de Dios. Y es más, si atendemos al término hijo de Dios dentro del Nuevo Testamento, la constante lucha a la acepción de hijo de Dios hacia Jesucristo es posible que no tuviera solamente una connotación espiritual o religiosa, sino que también tuviera una connotación política. Por supuesto, y de hecho el pueblo de Israel estaba esperando a ese Mesías, que no era un Mesías, esperaba un Mesías que les librase de los romanos, que les devolviera a ese esplendor como reino, ¿no? Y tiene que ver totalmente con esto, con lo cual es posible que dijeran hijo de Dios y están esperando no solo hijo de Dios a nivel divino, sí, ¿de acuerdo? Sino una persona potente a nivel político, un líder político, un líder social. Muy interesantísimo. Pero les vuelvo a recordar que en las religiones antiguas el rey suele verse como el hijo de Dios, como el hijo de una divinidad, y esto le convierte desgraciadamente en un ser déspota que hace abuso de poder. Fíjense, en el cristianismo medieval, doctrinas como la de las dos espadas o el agustinismo político llevaron a la constitución de los dos poderes universales. Por un lado estaba el pontificado y por otro lado estaba el imperio. ¿Para qué? Para incorporar la posibilidad de que haya una duplicidad de poder y con ella que haya un equilibrio entre Estado y religión. O sea, básicamente las dos espadas es que una espada es el poder divino. Exacto. Y la otra espada es el poder político. Y tras la Reforma Protestante, hoy les estoy hablando de historia, pero para que vean la importancia de esto, esta duplicidad se mantuvo como característica dentro de la tradición católica, sobre todo en los países de la Europa del Sur, mientras que en los países de la Europa del Norte no se introdujo esta duplicidad y todavía se tenía esa idea de ese déspota inexpugnable que pasó. Claro, porque podía el hijo, tiranizar, ¿no? Pero no, aparte de tiranos, no voy a llamar a nadie tirano, ¿de acuerdo? Que no es mi intención. Pero básicamente un hijo de Dios no se equivoca, ¿verdad? Es infalible. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Pero bueno, esto se lo dejo ahí para que ustedes piensen lo que quieran y estudien lo que quieran. Yo simplemente informo. Seguimos con el tema de por qué se pueden considerar los reyes. Pues bueno, pues hay varias traducciones antiguas que esto lo apoyan. Por ejemplo, el Targum de Onkelos traduce hijos de Dios como los hijos de los nobles. O la traducción griega del Antiguo Testamento de Símaco, en el siglo II, tradujo hijo de Dios como los hijos de los reyes. Así es que, bueno, pues que la Septuaginta dijese que eran gigantes, eso ha marcado mucho. Como gigante ha marcado mucho pensamiento, pero es realmente casi una excepción, ¿no? Sí, bueno, una excepción relativa, pero porque la Septuaginta ha marcado mucho peso en nuestra forma de pensar, ¿no? Pero no es la única traducción y vemos que efectivamente en otras traducciones aparece este término. 2.
es interesante porque sabemos que la palabra hijo de Dios ha marcado mucho, los Bené Elohim, ¿no? Pero sin embargo tenemos que entender que la palabra el Elohim no se traduce solamente como Yahvé o Jehová o Dios o dioses, sino que en el Antiguo Testamento también aparece la traducción como jueces o magistrados o jefes de poder. Si tienen papel y lápiz, lo pueden ver perfectísimamente en textos, y no voy a dar muchos, pero agarren un diccionario o lo van a ver, por ejemplo, en Éxodo 21:6, en Éxodo 22:8, en 1 Samuel 2:25, en Éxodo 22:9, ahí vemos cómo la palabra Elohim es traducida como juez. Qué interesante. Interesante, ¿verdad? Y voy rápido y digo, bueno, vamos a seguir investigando. Y si yo voy a Génesis 6:4 y vuelvo a ver la palabra Nefilim, yo veo que esta palabra está conectada con otra palabra, que es Gibor o Giborim. Porque siempre decimos, ¿no? Existían estos gigantes eran hombres valientes o personas de renombre. En la segunda parte del versículo. En la segunda parte del versículo. Estos valientes eran Gibor, Giborim, que significa valiente. Persona de valor, persona de fortaleza. Porque hay quien dice que este Gibor lo que significa es gigante en estatura, claro. Y que básicamente dicen Nefilim es gigante y después vienen los Gibor que son gigantes otra vez. Claro, ¿no? ya está, todos los Gibor que aparecen en todo. Ya aquí los híbridos, no, espérate, porque el término Gibor no se relaciona solamente con Nefilim. Por ejemplo, y si vuelvo a repetir, si tienen papel y lápiz, si van a Jueces 6:12, cuando el ángel de Jehová se le aparece y le dice, Jehová es contigo, varón esforzado, cuando pone esforzado, en el hebreo original es Gibor. Así es que, si consideramos que todos los Gibor son Nefilim, cuidado, porque a lo mejor Gedeón era un Nefilim. No creo, ¿no? Y además, también utilizamos el término Gibor como un atributo que se le da a Dios, sobre todo cuando pelea por nosotros. En el Salmo 24, versículo 8, decimos, ¿quién es este Rey de Gloria? El Señor, fuerte y poderoso. Ahí el Señor poderoso en batalla, este poderoso también viene con el término Gibor. Y aquellos que piensan que Gibor entonces es un híbrido, estarían llamando o no consideran que este salmo está hablando de Jesucristo o están llamando a Jesucristo híbrido. Con lo cual, pues mis amigos, pues no sé, nos volvemos todos muy locos. Sí, la verdad es que nos estamos volviendo todos un poquito locos. Pero luego yo digo, bueno, pues si la primera vez que aparece el término Gibor es en Génesis 6:4, yo me voy a la segunda vez donde aparece este término. Y aparece en Génesis 10:8, cuando se me presenta un personaje, sobre todo, súper conocido por muchos de nosotros, el famoso Nimrod, que se nos presenta como el primer poderoso de la tierra. Y precisamente cuando se nos habla de poderoso, se nos utiliza el término Gibor. Sin embargo, si analizamos el personaje de Nimrod, vemos que este personaje, bueno, pues dista mucho de ser una persona piadosa. Es más, el término original de su nombre significa aquel que se revela, aquel que, no, mejor dicho, lo voy a decir bien, su nombre es Maraz en hebreo y significa nos revelaremos, indicando resistencia violenta contra Dios. Y bien sabemos que este Nimrod, perdóname que siga, sí, claro. Bueno, fundó Babel y fue el precursor de la Torre de Babel. Y tiene que ver con la acepción que tendríamos en el texto primero que estamos analizando en cuanto a Nefilim, que tiene que ver con violencia, con tiranía, con oposición a Dios, y esto es lo que realmente, el oponerse a Dios, es lo que trae el castigo de Dios. Y bien sabemos que Nimrod no era para nada un híbrido, pues que todos sabemos, y como está descrito aquí en este texto, fue hijo de Cush, nieto de Can y bisnieto de Noé. Pero atención, aquí es donde te quiero preguntar yo a ti, Daniel, hoy. Muchos dicen, es que la palabra dice que Nimrod llegó a ser un poderoso. Y sobre todo en los que piensan en esto de los híbridos, bueno, pues empiezan a mezclar una serie de terminología que es posible que nosotros, los que no conozcamos de ciencia, estemos un poco perdidos. Pero hay algunos que consideran que este Nimrod pues, llegó a ser un Nefilim como consecuencia de un rotavirus. De un retrovirus. Un retrovirus, o un virus, o algo que le manipuló genéticamente para convertirse en un Nefilim. ¿Tú qué piensas, Dani? Porque yo, desde luego, a mí me deja totalmente... Las referencias que he visto son muy cortas, mal utilizadas, como que un virólogo dijo que puede pasar, que un retrovirus cambie la secuencia. Mira, un retrovirus es un virus
en forma de RNA, su material genético en esta forma de RNA se llama retrovirus porque se retrotranscribe a DNA y se inserta en el DNA, y lo que hace, como hacen todos los virus, es secuestrar la maquinaria celular para producir otros virus, partículas infectivas que infectan otras células. Entran dentro, cambian el RNA a DNA, se insertan, secuestran un montón de proteínas de maquinaria para producir más y que infecten. Y nuestro organismo va y lucha contra ellos. ¿Sabes el problema? Que dos cosas. Este retrovirus se puede insertar en donde sea en el genoma, en tu DNA. Si te cae en un gen relacionado con cáncer, incluso puede producir algún tipo de cáncer, ¿no? Pero esto de que cambia totalmente el código humano para convertir un híbrido es una absoluta necedad y es una barbaridad. No tiene sentido, es una estupidez, con perdón, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, para que tú metas un material genético que te dé una nueva especie necesitas un montón de genes, ¿vale? Y hay un problema, y esto los que hemos manejado virus en laboratorio para manipular células vivas en cultivo, sabemos que dentro de lo que es la cápsida del virus no te cabe más que una cierta cantidad de DNA o de RNA. El virus economiza el espacio, es como si mandas una cápsula al espacio. Mandas pequeñita, ¿verdad? ¿Qué pasa si quieres meter un ejército dentro? No cabe. No. Pues es igual si tienes que meter, no sé, 30 genes en esa cápsida, no te vale, no funciona, no puede convertirse en un virus que salga fuera de la célula a infectar a otra célula. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido, pero tampoco quiero gastar mucho tiempo con esto porque es que es ciencia ficción de la mala. Bueno, pues no sé si es ciencia ficción de la mala o de la buena, el caso es que hay mucha gente que opina de esa forma y bueno, lo más importante es que tenemos que tener cuidado de las fuentes. Sí, claro. Una cosa es que tú opines que los nefilim eran ángeles, eran híbridos entre ángeles y humanos, ¿de acuerdo? Eso es una cosa y es totalmente, oye, cada cual piensa o interpreta lo que quiera. Otra cosa es que se utilicen información científica y se transgiverse y se vista de que una persona sabe y tal y cual de ciencia, y lo que está diciendo es una serie de estupideces que estoy seguro que en las iglesias de estas personas no hay ni un solo científico. Porque como científico yo escucho a alguno de estos charlatanes, lo siento, y lo que a mí hace es que me sale el humo por las orejas. Porque de verdad es que es una barbaridad. O sea, me parece, aparte de una falta de temor de Dios realmente galopante. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos temor de Dios y tengamos un poquito de rigor científico, que es lo que buscamos, de hecho, en Punto de Encuentro. Y cuando llegues a una posición que es lo que tú defiendes, oye, habla sobre ella, no lo hagas un dogma. Así es que en esta posición, nosotros, como hemos estado diciendo en los otros programas, no defendemos una posición determinada, cada uno piensa de una manera determinada, pero lo que queremos sobre todo es informarles para que ustedes, con las herramientas que nosotros les damos, lleguen a una conclusión. Pero lo que es interesante es que efectivamente, atendiendo a este término de que los nefilim eran reyes o eran cargos, magistrados o jueces que estaban ejerciendo una presión al pueblo, obviamente esto lo que llevó fue a una política de poder y de miedo y de tiranía, ¿no? Y lo más interesante es que esto condujo a miedo. Y obviamente todo esto fue llevándonos a una situación que el Señor no la pudo sostener y fue por lo cual determinó ese juicio del diluvio, ¿no? Y como consecuencia de esto hemos hecho una pregunta a las redes sociales esta semana acerca del poder y si el poder corrompe, ¿no? Y vamos a atender lo que dijo primero Julián Sánchez Angarita, que dijo así: el poder no corrompe a nadie, solo revela la verdadera persona, que es quien asume el poder. Interesante, ¿no? ¿Tú qué piensas, Daniel? El poder no corrompe a nadie, solo revela la verdadera persona, que es quien asume el poder. Estoy de acuerdo, eso todo depende del corazón de la persona. Hay personas que pueden dedicarse a política y son gente de bien, ¿de acuerdo? El poder siempre saca lo peor el poder. Lo malo es que lo malo del poder es que tienes a gente asociada alrededor que lo que hace es que anima a la persona y la aplaude, haga lo que haga. Pasa hoy en día en la política, ¿no? Y en Estados Unidos tenemos dos partidos, el A y el B. Y el A se aplauden a los de A aunque el presidente del A sea malísimo, y los de B aplauden a lo que haga el presidente de B aunque el presidente de B sea malísimo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Uno se envalentona y empieza a hacer lo que le da la gana. Pasa en muchas posiciones, y si el corazón de la persona no es una persona que está recta y camina con Dios, pues... Seguimos. Belén nos dice:
Me encantan este tipo de contestaciones. En mi opinión, no. Pues, en mi opinión, no. Bueno, pues tiene que ver con eso, porque posiblemente Belén sea una persona recta. Claro. Seguimos, que no tenemos tiempo. Alan Rivera Prieto dice así: el poder corrompe a los corruptos. Otra vez, mismo tipo de opinión. Sí. El poder corrompe a los que son corrompibles. De todas maneras, ¿sabes lo que pasa? Que como yo nunca he llegado a una posición de tanto poder, pues no te puedo hablar en mi experiencia propia. Claro, y vamos a la última. Marisol Benítez dice: se necesita tener una moral muy bien establecida, o mejor aún, ser un creyente temeroso de Dios para que el poder no pueda corromper. El poder corrompe a casi todas las personas, es muy difícil de verdad. He visto corromperse hasta ministros de Dios. Sí, tenemos ejemplos de corrupción, entonces ahí ya el tema, ya hablando de ministros de Dios, ya no es únicamente corrupción, ya es pecado, ¿de acuerdo? En cierta manera la corrupción también es faltar a una serie de principios morales. Pasa en política y también pasa con muchos líderes, ¿no? Y de nuevo volvemos a lo mismo, una figura a lo mejor de un pastor que es intocable, pues puede caer en esto, ¿no? Sobre todo en nuestras iglesias evangélicas, claro, nuestra cabeza es Cristo, y a veces este tipo de pensamiento en nuestra cabeza es Cristo, no damos explicaciones a nadie, y hay algunos que hacen lo que les da la gana. Así es, pero bueno, dejemos que sea el Señor el que nos dirija a cada uno de nosotros y no nos convirtamos en nefilines, entre comillas, bueno, pues siendo gente estos tirana, gigantes, siendo tirana y autoritaria, ¿no? Lo más importante, si les gusta Punto de Encuentro, vayan a Punto de Encuentro TV Show y denos like a la página y pongan sus comentarios, díganos todo lo que quieren que hablemos en este set y esas preguntas que ustedes tienen y que a lo mejor no conocen todavía la respuesta. Estamos aquí para ayudarles. Les dejamos. El siguiente programa va a estar súper interesante. Seguimos con los Nefilim. Un abrazo. Bendiciones.